Vamos a lo nuestro, al mensaje de la palabra de Dios. Vamos al libro de Ruth, rapidito. En el libro de Ruth uno encuentra mucho para hablar del amor, mucho para hablar de la redención, para hablar de características de hombres y mujeres de Dios. Y quiero ver un pantallazo en el día de hoy, pero también poder ver cosas bien concretas que tocan nuestra realidad, ¿no? El libro de Ruth manifiesta una realidad y es la realidad de la muerte, de una tragedia, de una situación difícil, y cómo Dios encamina la vida de una persona que está sufriendo y la encamina para bien. Uno ve en el capítulo 4 cómo se resuelve toda una situación tremenda. Y por eso les invito a ir al libro de Ruth en esta mañana. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice: la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Otra vez, Proverbios 10, 22, dice: la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Pero vos ves en el libro de Ruth una situación tremenda. Empieza en el capítulo 1, En el capítulo 1 uno ve la cruel realidad, la realidad de que vivimos en un mundo caído, un mundo donde tomamos decisiones que no son las mejores, y es lo que va a pasar con Elimelec. Elimelec, como judío, con su esposa Noemí, tienen sus hijos con ellos se van de la tierra que Dios les puso por hambre, pero no se tenían que ir. No era la voluntad de Dios que se vayan de su tierra, pero se van a una tierra extranjera, pagana, como la tierra de Moab. Y 10 años después, este hombre Elimelec muere, y sus hijos también. Sus hijos ya se habían casado con mujeres extranjeras, con Ruth y con Orfa. Esas mujeres enviudan las tres. Noemí, además de perder a su marido, pierde a sus 2 hijos, y sus nueras, que quedan viudas también, quedan solo ellas 3, en una tierra extranjera. Para Noemí era una tierra extranjera, era judía. Pero Ruth y Orfa no, ellas eran de ahí. Y dice en el versículo 8: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Y ella despacha a sus nueras, le dicen: bueno, ya está, váyanse. Claro, ella les plantea, no me pueden esperar a que yo vuelva a que me case y vuelva a tener hijos, y ustedes casarse con mis hijos otra vez, porque era la costumbre de que si moría un pariente cercano, como el hermano, tenía que casarse con la viuda y tener descendencia para que no muera la descendencia de sus hijos. Eso está en Deuteronomio capítulo 25, pero ella las despacha. Ahora, dice en el versículo 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y ves a esta chica, Ruth, decidida a seguir a su nuera, a su suegra, perdón, Noemí, y a seguirla y a tomar su fe, su Dios. Claro, estuvieron 10 años juntas, ¿no? A través de esa relación de suegra y nuera. Y ella vio una fe real y una vida cristiana real en su suegra Noemí. Y en el medio de la viudez y del dolor, ella entiende que no tenía que seguir con la vida que seguía, con su fe antigua en sus dioses paganos. Ella decide seguir al Dios de Israel y a seguir a Noemí, que era su suegra. Y ves así en el capítulo 1 cómo ellas vuelven a la tierra de Noemí, a la tierra de Israel, ¿no? Dice el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Es las palabras de Noemí cuando llega a la tierra y la ven vecinos que habían tenido años atrás y la ven volver. Y ella dice estas palabras, yo me fui llena, claro, con su esposo, con hijos, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Porque Noemí significa placentera, ¿no? Y lo que ella estaba sufriendo era todo lo contrario. Estaba vacía, se sentía deprimida, sin nada, sentía que Dios le había quitado todo. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, dice, versículo 22. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y ves acá en este cuadro de dolor, de pérdida, de fracaso, frustración, de no entender por qué, todo un sinfín y una cadena de cosas, ¿no? Que va llevando, una cosa va llevando a la otra en esos sentimientos, en ese dolor. Y yo no sé cómo es tu realidad hoy, cuánto has perdido por las circunstancias que nos tocan vivir, pero creo que a todos nosotros nos ha pasado o nos está pasando de perder. Y de alguna manera esa pérdida, sea económica o sea emocional, física, lo que fuese, esas pérdidas nos hacen cuestionar, ¿no? Nos hacen cuestionar ¿por qué? ¿Por qué? Señor, ¿qué querés enseñarme en todo esto? Y uno sufre realmente las circunstancias, ¿no? Noemí y Ruth estaban pasando por un duelo y un dolor muy profundo. Sobre todo Noemí, que no solamente había perdido a su esposo, sino que perdió a sus hijos también en todo esto. Y los encontrás ahí regresando a la tierra de Israel. Pero una Ruth que iba a tomar decisiones y que le iban a poner en una posición de privilegio. Cuando vemos en el capítulo 2, vamos a ver un desarrollo, y el capítulo 3 es un desarrollo hermoso. Pero quiero hablarte del capítulo 3 específicamente, y vemos algunas características, tanto de Ruth como una mujer virtuosa, pero también de Booz, un hombre que es un hombre de Dios realmente. Y vemos características como estas. En primer lugar, en Ruth, ves una mujer sumisa. Cuando vamos al capítulo 3, vos encontrás a una Noemí dándole consejos, mentoreando la vida de Ruth. Ruth era nueva en el camino de la fe, porque había decidido caminar el camino de la fe
en Dios, en el Dios vivo y verdadero, pero ella no conocía las costumbres de Israel, no conocía la ley de Israel, no conocía qué sucedía en casos como estos, ¿no? Donde una mujer quedaba viuda. Socialmente, una mujer viuda estaba desamparada. Diferente a un hombre tenía muchas posibilidades, una mujer no. Y la ley de Jehová contemplaba para proteger a una mujer que quedaba viuda y sin hijos, protegerla a través de un pariente cercano que la redimiera, es decir, que pagara y comprara aquello que el difunto había dejado, e incluso dentro de ese paquete, con redimir era casarse con ella para darle descendencia. Esa descendencia, el primer hijo, no le pertenecía al nuevo marido. Lo voy a ejemplificar así para que se entienda. Supongamos que yo me muero, somos judíos, estamos viviendo en esa época, entonces mi hermano tenía que casarse con mi esposa viuda, si mi esposa no tenía hijos, ¿no? Si nosotros no habíamos tenido hijos. Y entonces el primer hijo que naciera de ese nuevo matrimonio, en realidad no le pertenecía a mi hermano. Iba a llevar mi apellido y mi nombre para darle descendencia a mi prole, la cual yo físicamente y realmente no tuve, ¿sí? Pero a través de ese primer hijo, él iba a llevar mi nombre y mi apellido y mis privilegios, digamos, como descendiente mío, como si fuera descendiente mío. A partir del segundo hijo, ya sí le pertenecía a mi hermano y ya sí él iba a, digamos, a heredarle, ¿no? Pero no al primero. El primero me pertenecía a mí, al difunto, ¿sí? Entonces, también era una protección para esa mujer, para que no quedara desamparada. Para Dios siempre fue muy importante el rol de la mujer. Lamentablemente la historia muestra que la mujer nunca tuvo derechos y siempre fue un ser inferior en la sociedad, pero no para Dios. Por eso Dios había implementado este tipo de leyes. Está descrito esto en Deuteronomio capítulo 25, justamente para proteger a la mujer, porque la sociedad siempre fue así con la mujer, ¿no? Hoy escucho que critican al cristianismo y que es el patriarcado y que el cristianismo somete a la mujer, y no es verdad, no es verdad. Dios nunca sometió a la mujer a una esclavitud o a ser inferior, al contrario, siempre la Biblia dignifica a la mujer. El problema es como todo, ¿no? La Biblia hablaba de la tierra y de la redondez de la tierra, y el hombre nunca cree hasta que lo comprueba que la tierra es redonda, ¿sí? Que es una esfera. La Biblia siempre habló de muchos datos científicos y no se le creyó hasta que el hombre lo experimenta. Lo mismo pasa con el trato a la mujer. El hombre hace lo que quiere, la humanidad toma decisiones al margen de lo que Dios dice, y luego vienen los reclamos, ¿no? Y le echan la culpa a Dios. Lo dice Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su propio camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Cuando el hombre se sale del diseño de Dios, sufre. Siempre es así. Cuando te salís del diseño de Dios, se sufre. Y luego, ¿contra quién nos enojamos? Contra Dios. Pero si te saliste del diseño de Dios, vas a sufrir. No es la culpa de Dios. Es tu culpa y de tus decisiones. Hay que entender esto. Pero vamos a estas características, rapidito. Ves en Ruth una mujer sumisa. Fíjate en el capítulo 3, desde el versículo 1, dice, lo voy a leer de la NTV, que es más linda la lectura. Dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes.
esta noche estará levantando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea, hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Fíjate la respuesta de Ruth. Haré todo lo que me dices. Haré todo lo que me dices. Y así lo hizo. ¿Ves? Una mujer virtuosa es una mujer sumisa. Es una mujer sumisa. Ella tuvo la humildad de entender que ella no era de esa tierra, no era de esa cultura y tenía que aprender a vivir ahí. Y eso es algo que a mí me habló en este tiempo en la hora silenciosa. Este pasaje hace unas semanas atrás lo estaba leyendo y meditaba. Cómo uno tiene que aprender a escuchar y ser humilde. Y en mi caso particular, el haberme movido de Argentina a Ecuador hace que yo tenga que prestar atención a que no vengo acá sabiéndomelas todas, porque es otra cultura, es otra gente, es otra manera de sentir, de pensar, de analizar la realidad, es otra manera de hablar, es otra manera de comer, eso en todo es distinto, en todo. Lo único que no es distinto es que hablamos español, pero nuestra cultura no es mejor que la de ellos acá. Y este pasaje me animaba a pensar que tengo que llegar con humildad para aprender y escuchar. Hay que aprender. Y Ruth aprendió y buscó aprender. Ella se dejó aconsejar y siguió el consejo de una mujer más madura y piadosa, que era Noemí, y supo aún entender que era otra cultura en la que ella tenía que empezar a convivir y absorber. Y estuvo dispuesta. Pero también ves como mujer virtuosa, una mujer sabia, pues la virtud justamente estaba en que ella aprendía y lo que aprendía lo aplicaba. Lo que ella aprendía de su suegra Noemí, ella lo empezaba a vivir, lo obedecía, ¿sí? Ella aprendió a tener temor del nuevo Dios, fíjate, entre comillas lo digo, porque para ella era nuevo esto de creer en Jehová, era nuevo, pero ella fue sabia porque lo que iba aprendiendo lo iba viviendo. Eso es sabiduría. Primero comienzas con temor de Jehová. Ese es el primer paso en la sabiduría, temer a Dios. Porque cuando temes a Dios, tenés una actitud humilde. Cuando temes a Dios, te sujetás a Dios. Te sujetás al consejo de maduros, de hombres y mujeres más maduros que vos, que te van dando consejo bíblico. Y así lo hizo Ruth. Por eso se destacó y fue una mujer esforzada, laboriosa. Y eso impactó a vos, este pariente cercano, que va a abrir el campo para ella y le va a dar el privilegio de espigar, aún siendo una mujer extranjera, que no era común, no era la costumbre. Pero Dios va a abrir puertas donde las puertas están cerradas, Dios va a hacer camino donde no lo hay. Y vos ves Dios haciendo camino en favor de Ruth, donde no había camino, porque no era costumbre para un hombre israelita hacer un favor a una extranjera, a una pagana. Pero en este caso uno lo ve así. ¿Por qué? Porque cuando vos haces lo que tenés que hacer y tenés temor de Dios, sucede lo que le sucedió a Ruth. Se abre camino donde no lo hay. Pero mirá, características de un hombre de Dios, como vos. En primer lugar, ves que es santo. Fíjate, versículos 12 y 13 del capítulo 3. Bueno, del versículo 11, para hacer referencia de lo que veníamos hablando, dice, ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, le dice vos a Ruth, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Fíjate lo que dice, todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sabían? El testimonio no se explica. Yo no tengo que explicar que tengo buen testimonio.
No solo que no hace falta, no sirve. No sirve decir que yo soy un buen cristiano, decir que yo cumplo o decir cosas acerca de mí. Eso no sirve, porque lo que vale es lo que se ve, lo que vale es lo que muestro. Si yo digo, no, yo soy un buen cristiano y miento, la gente se da cuenta que miento. Y entonces hay un doble discurso. Como dice que es cristiano, pero mirá cómo vive. Sin embargo, ¿qué decía el pueblo de ella? Todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Una mujer sumisa, era una mujer sabia. Y eso se ve, se ve. Pero mira, sigue el relato, dice el versículo 12, pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo, pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Booz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. No por hipocresía, sino para cuidar el testimonio de ella. Fíjate, este hombre, un hombre santo, característica, santo, supo tratar a una mujer con respeto, buscó obedecer la ley de Dios en cada paso que vemos del versículo 12 y 13. Él, lo que le estaba planteando a ella sobre ser pariente cercano, pariente redentor, era parte de la ley de Israel que Dios había dado, Deuteronomio capítulo 25. Y vos ves ahí cómo él se va a sujetar a la ley de Dios, pero también cómo él la va a proteger en cuanto a su testimonio. Ella estaba ahí con él a solas de noche y él la respetó, fue un hombre santo. Y no la despachó, la dejó descansar, pero la despachó temprano para que nadie viera algo que no era decoroso, no era bien visto, para no manchar su testimonio, para no que nadie la señale, ¿no? No tanto a él, la sociedad le iba a condenar a ella más que a él, si la veían salir de la casa de un hombre sola. Entonces, aún en eso, un hombre santo que respetó a una mujer, pero también que se sujetó a la ley de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Pero no solamente santo, ves también característica otra sensible. ¿Sensible a qué? Bueno, él vio la necesidad de protegerla, de sustentarla y de responder bajo el derecho legal establecido en Deuteronomio 25. Y se comportó como un caballero. ¿Sabés qué ves en esta característica de sensibilidad? Ves algo que generalmente no se explica. Amor. ¿Sabés? Tenemos un concepto de amor muy distorsionado. El concepto de amor que manejamos, si yo te pregunto qué es amor, muchos de ustedes van a decir un sentimiento. Y es un grave error decir eso. El amor no es un sentimiento. El amor consiste en la decisión de proveer y proteger. Cuando vas a Efesios capítulo 5, encontrás el concepto de amar el esposo a su esposa. Como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Así como se ama a sí mismo, así tiene que amar a su mujer. ¿Y qué es amarse a sí mismo? Es cuidar y proteger y proveer. Cuando yo me alimento, lo que estoy haciendo es proveyendo para mi salud. Estoy proveyendo para mi necesidad. Tengo hambre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita alimento y yo se lo doy. Pero también me protejo ante algo que puede afectar mi salud, me protejo ante algo que puede afectarme físicamente. Si hay un peligro, la reacción natural siempre es protegerse, ¿sí?
Eso es amor, proveer y proteger. Y así como lo hago conmigo, tengo que hacerlo con mi esposa, dice Efesios. Pero el amor en general, el amor de Dios, tiene que ver con esto. Proveer y proteger es una decisión. Y vas a ver a este hombre que ya la estaba amando a Ruth, porque la protegía, porque le sustentaba y porque iba a responder por ella como la ley fijaba, como pariente cercano que él era. Y él va a aclarar de que hay un pariente más cercano que yo, entonces él se va a mover con todo santidad y obediencia, respetando la ley de Dios. Hay otro pariente más cercano de yo que se puede casar contigo y redimir tu tierra. Yo voy a hablar con él, le dice vos. Y si él no te quiere redimir, entonces yo lo haré. Ella tenía la protección y la provisión asegurada, o porque el otro le iba a redimir, o porque él se iba a hacer cargo de ella. Fíjate, mirá, para ir cerrando, quiero hablarte de 4 bendiciones de parte de Dios en la vida de Ruth y de vos del capítulo 4. 4 bendiciones. En primer lugar, ves en el capítulo 4 cómo se va a desarrollar esto. Dice el versículo 1, Booz fue a la puerta de la ciudad y así se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que vos había mencionado. Así que lo llamó. En la 1960 dice, fulano, ven, ¿no? Acá dice, amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida vos llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces vos le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab, está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre, dice, respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo vos, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo, y así conservar la tierra para su familia. Entonces, no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos, compra tú la tierra. Entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba a la puerta respondieron, somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada
y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David, quien fuera el rey de Israel. Este es el registro genealógico de sus antepasados. Y ahí continúa el relato. Es impresionante cómo termina esta historia. Una historia hermosa, una historia preciosa que nos estimula a la fe y a entender que a pesar del dolor y de las circunstancias difíciles, Dios tiene un plan. Y Dios va a tener propósito en ese plan. Mirá, en primer lugar, la primera bendición, rapidito, un redentor legítimo. Un redentor legítimo, porque ves a vos que es figura del Señor Jesucristo, es tipo del Señor Jesucristo, siendo un redentor legítimo, pues debía ser pariente cercano, debía querer redimir, tenía que tener voluntad, deseo de hacerlo, pero debía tener los medios para hacerlo. ¿Ves? 3 cosas fundamentales. En primer lugar, ser pariente cercano. ¿Sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser pariente cercano debía hacerse hombre. Dios, para ser pariente cercano nuestro, tenía que hacerse hombre, tenía que ser semejante a nosotros. Por eso Él nace como un hombre, y es hombre, 100% hombre, para poder ser un pariente cercano. Pero, segundo, debía querer redimir. Jesucristo tuvo voluntad para hacerlo. Él dice: yo tengo, yo quiero poner mi vida. Dice: tengo derecho a poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mi propia voluntad la pongo. Él tenía voluntad para redimir, pero también ves que tenía los medios para hacerlo. Jesucristo, al nacer de una virgen y no heredar el pecado del ser humano, y al voluntariamente ofrecerse el sacrificio, su sangre, una sangre santa, él, siendo santo, podía ocupar el lugar del pecador. Y su sangre es el precio a pagar por la deuda infinita. Era un pago infinito y eterno por la deuda infinita del ser humano, del pecado. Y él tuvo ¿con qué? Tuvo los medios. Dicen en el Salmo que la redención del hombre no se logrará jamás. Por los medios humanos es imposible. Por eso Cristo tenía ¿con qué? Tenía los recursos, que era su propia vida, entregada en sacrificio por amor a nosotros. Por eso encontrás en vos un tipo y figura del Antiguo Testamento apuntando al Redentor legítimo y verdadero de toda la humanidad, Jesucristo. Es un cuadro precioso de la redención, porque vos sustenta y protege. Eso es amar. Eso es lo que hizo Dios con nosotros en Jesucristo. Nos proveyó de un Redentor para darnos la satisfacción por el pecado, pero también nos satisface el alma y la vida cada día, pero también nos provee de su gracia para sostenernos en la vida, y también nos protege con su sangre, nos protege con el Espíritu Santo que nos dio, ¿sí? El cual mora en nosotros. Eso es amor, y eso es lo que somos llamados, a amarnos los unos a los otros. Dios no puede llamarte a sentir. Si el amor fuera un sentimiento, ¿cómo le pedís a alguien que se sienta bien en su trabajo? No podés, porque le estás pidiendo que sienta algo. Los sentimientos son volátiles,
Los sentimientos son muy propios de cada ser humano. Dios no puede pedirme que sienta algo por alguien, pero sí puede exigirme que tome una decisión. Por eso el amar es un mandato, porque el amor, no tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con una decisión de proveer y proteger. Ahora, claro, ¿no? El amor produce sentimiento, puede producirlo. Y claro está, porque los que estamos casados lo sabemos, pero no está basado en el sentimiento. Pero también ves una esposa virtuosa como segunda bendición en esta relación, no solamente un redentor legítimo, también ves una esposa virtuosa, Ruth, una mujer que todo el mundo hablaba de su sabiduría, de sus virtudes, una mujer extranjera que supo ser humilde, buscar aprender de su suegra, su cultura, sus creencias, como habíamos visto hace un rato, pero también Ruth buscó el consejo, aprendió que el Dios de Noemí era el verdadero Dios, su propio Dios. Y lo vivió de esa manera. Ella fue aprendiendo a creer y a confiar en el Dios de Israel, en el Dios de la palabra de Dios. También ves una descendencia próspera. Fíjate cómo Dios bendice a ellos y el pueblo reconoce la bendición de Dios, diciendo, ojalá que tu descendencia sea como Lea y Raquel, que a través de ellas vino la descendencia de Israel. Y así fue, porque van a tener a este hijo, Obed, y a través de Obed iba a nacer Isaí, y Isaí iba a tener a David, entre muchos otros hijos, ¿no? Iba a tener a David, quien fuera el rey de Israel, y a quien se le promete el trono eterno, y a quien se le promete la descendencia de un rey eterno, que es Jesucristo. Y cuando ves la genealogía, en Mateo y en Lucas, ves y encontrás a Boaz y a Ruth en la línea mesiánica. Fueron tan bendecidos ellos, que esa promesa a Abraham de que en tu simiente, Jesucristo, serían bendecidas todas las naciones de la tierra, Boaz y Ruth van a gozar por siempre de que a través de su descendencia vino Jesucristo, el Redentor legítimo de la humanidad. Y en quien, Jesucristo, son benditas todas las familias de la tierra. Qué impresionante cómo Dios va a tomar el dolor, el fracaso y las circunstancias tan dolorosas de pérdida y va a llevar a estas mujeres, y sobre todo a Ruth, a vivir una situación extraordinaria y maravillosa donde esto no es un cuento de hadas, ¿ves? Termina la historia feliz. No se trata de eso. Dios va a utilizar una circunstancia real para llevarla por un camino nuevo, donde Dios va a abrir camino donde no lo hay y donde va a llevar a esta mujer pagana, una mujer extranjera, a ser parte del pueblo de Dios y donde va a tener su descendencia al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo. Pero finalmente una descendencia próspera, ¿no? Una familia mesiánica, como mencionábamos recién. 4 bendiciones que por lo menos yo veo, hay más seguramente. Un redentor legítimo, una esposa virtuosa, una descendencia próspera, una familia mesiánica. Y la trascendencia de la historia de Ruth no se ve hasta años después de su muerte. De la misma manera, la fidelidad, la devoción, van a afectar a nuestra generación, a tu generación y a la mía, y a las que siguen. De acuerdo a la fidelidad con que vivas y a tu devoción a Dios, a tu caminar con el Señor, a tu obediencia, a tu temor de Él, eso va a impactar tu generación y tu descendencia. ¿Sí? Nosotros también debemos confiar en ese Dios de provisión y de protección, descansar en su verdad, porque Él hace que todas las cosas sucedan a su tiempo, a su forma, aun cuando estamos viviendo situaciones difíciles y duras, aun cuando pensamos que no hay retorno de ciertas cosas. Él obra siempre para nuestro bien. Queridos hermanos, les quiero animar con esto, a poder pensar, a vivir de esa manera, a entender como Ruth y vos, que Dios tiene plan,
Dios tiene propósito. Hay algo a lo que somos llamados, y es a la obediencia y al temor de Dios. Esa mujer fue sumisa porque tuvo la humildad para aceptar al Dios vivo y verdadero, tener temor de Dios y seguirle. Ese hombre cumplió su rol como varón, santo, responsable, porque tuvo temor de Dios. Este libro de Ruth habla para todos nosotros, hombres y mujeres, y que cuando cada uno cumple con su rol en la voluntad de Dios, más allá de las circunstancias y de las tormentas de la vida, Dios cumple su plan y su propósito. Y somos nosotros los beneficiados. Somos nosotros los que al final nos vamos a gozar. Porque en el camino de Dios, aunque las circunstancias de la vida nos tocan, porque llueve para todos, hermanos. Si yo salgo bajo la lluvia, me voy a mojar al igual que cualquier otro. Me voy a mojar al igual que un pagano, me voy a mojar igual que un ateo, y me voy a mojar igual que un católico. No importa qué creas. Las circunstancias de la vida vienen. Las tormentas de la vida tocan a todos. No es porque yo soy misionero, a mí nunca me va a pasar algo malo. Eso no es verdad. Jamás la Biblia promete que por creer en Dios las cosas malas no vienen a la vida. No confundamos, hay mucho verso en la radio y en la televisión y en los medios, mucho charlatán usando la Biblia, y no es verdad. Mienten con la palabra de Dios en la mano. Jamás la Biblia le promete que por creer en Dios y andar en la voluntad de Dios nunca le va a pasar nada malo. Pero la Biblia promete esto: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando vino todo el dolor y ella empezó a caminar en la voluntad de Dios, al final ves cómo Dios enriqueció su vida y no trajo dolor a su vida, con toda esa bendición que Dios trajo. La palabra de Dios se cumple. Dios tiene propósito con nosotros. Y a veces nos tocan vivir situaciones difíciles, situaciones que no entendemos, pero no nos tenemos que desesperar. Tenemos que aferrarnos a saber que Dios tiene un plan y que este dolor momentáneo, porque siempre las tormentas pasan, este dolor momentáneo es parte de lo que Él permite para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vemos en este libro otro ejemplo más de los tantos que hay en la Biblia, que nos estimulan a aferrarnos a Dios, a caminar en su voluntad y hacer nuestra parte, cumplir con nuestro rol. Dios se encarga de todo lo demás. Dios bendiga su palabra. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por poder compartir este tiempo y entender cómo obraste de una manera extraordinaria en la vida de Ruth, de Noemí, de su familia, en medio de tanto dolor, de tanta pérdida. Y cómo obraste en este hombre tuyo, vos, que fue obediente, temeroso, un hombre santo, que supo dar pasos de obediencia a tu palabra, de responsabilidad y de dejar un ejemplo y una marca de cómo iba a ser el Redentor legítimo, el verdadero, el que iba a venir a redimir la humanidad. Gracias, Señor, porque tú hiciste esa obra preciosa de redención, porque eras y fuiste y eres pariente cercano, haciéndote hombre como nosotros, para poder redimirnos. Tuviste la voluntad de redimirnos y pagaste el precio para redimirnos. Gracias, Señor, porque en este libro no solamente vemos tu nombre exaltado, sino también cómo la obediencia de este matrimonio llevó a que sean padres de aquel que iba a venir a salvarnos. Gracias, Señor, por su ejemplo, por el estímulo que es a nuestra fe, y que esto nos estimule a vivir una vida de obediencia, de temor de ti, a no dejarnos ganar por los sentimientos, por las circunstancias, sino de poder tomar decisiones sabias y caminar de una manera sabia.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén.